Bueno, el día de hoy vamos a ver el pasado simple versus el pasado continuo y vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos cuando lo utilizamos estos tiempos verbales, ¿ok? Entonces, vamos con el pasado simple, ¿ok? El pasado simple, este pasado simple que tenemos acá, son I just wanna stay acciones that, stay mad, puntuales chip on my que shoulder cause they treat me like empezaron an outcast. y I ain't gonna terminaron take that, en un stay back, cierto I'll be tiempo. swinging Ya hard se till the hits creó, coming all inició en el caps. pasado, I ain't gonna lay terminó en back, el pray that pasado, someone's gonna help se me, quedó. ain't nobody Ya no hay like that. más vuelta I ain't atrás. gonna wait, Eso that's es all ya fact, give me one acciones shot and I'll never get the puntuales. Se throne back. iniciaron y se I'm sick of terminaron, being ¿sí? cautious, I'ma go Entonces, cause some vamos pain, a can't ver un stop this. I'ma ejemplo, steal ¿ok? everybody's lane, call it Dice, shoplift. we Sick of hearing played everyone complain when they football thoughtless. yesterday. Taste Yes, the pain, it's like nosotros candy jugamos canes. It makes me go fútbol change ayer. into a better frame, Ayer into a jugamos better name. fútbol, se Society's insane, terminó, we all estamos live for jugando y fame. se acabó. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es en afirmativas los verbos en pasado. Pues si son verbos regulares, aumentamos de o y de. ¿Sí? Entonces, si son irregulares, pues vemos la forma del pasado. Son verbos irregulares, lo cual están formados para las oraciones afirmativas. Está formado sujeto, verbo en pasado, más un complemento. Tenemos el sujeto que es we, play, verbo en pasado y el complemento que sería fútbol. ¿Ok? Entonces, este es el pasado. Acciones puntuales que empezaron, que iniciaron y pues se terminaron. Vamos al pasado continuo. El pasado continuo son igualmente que estaban en progreso, en un punto concreto, en un tiempo concreto, en un pasado. En este se puede decir en tiempos concretos serían horas, ¿sí? Se podría más estar acotada en esto. Y aquí vamos a utilizar las conjugaciones de lo que es el verbo to be en pasado, que sería was and were, y el verbo en ing, ¿sí? Entonces la oración, el ejemplo quedaría he was studying for the exam yesterday at 7 o'clock. Entonces, nos está dando una hora específica que estaba estudiando para el examen, ¿ok? Entonces, aquí lo notamos, la diferencia entre lo que es el pasado continuo y el pasado simple, ¿sí? Entonces, las oraciones afirmativas tenemos el sujeto, el auxiliar, el pasado fue, dependiendo de los sujetos, más el verbo y el con ing, ¿sí? El ing y el complemento. Aquí lo podemos notar las diferencias que en el pasado simple el verbo va en pasado. El pasado continuo va el auxiliar que es was and were, ¿sí? Conjugaciones del verbo be en pasado más el verbo con ing. ¿Yes? Entonces, eso sería la diferencia entre estos dos. Vamos, también describe situaciones en pasado continuo que es interrumpida por otra en pasado simple. Es decir, aquí ya está realizando alguna cosa en un tiempo concreto y pues es interrumpida por un pasado simple, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. I was playing in the park when I fell down. Entonces, en primer lugar tenemos una oración en pasado continuo, la cual es unida con pasado simple, ¿sí? Entonces, I was playing in the park when I fell down. Entonces, estaba jugando en el parque cuando me caí, ¿sí? Entonces, está aquí siendo interrumpida entre dos, que sería con un pasado continuo y un pasado simple, ¿sí? Eso también puede suceder, así también se utiliza. Aquí, ¿cómo vamos a saber en dónde utilizamos con pasado continuo o pasado simple? ¿Sí? Aquí tenemos. En esto, la clave para identificar es el while, para pasado continuo. Cuando nosotros veamos en una oración el while, estamos hablando de pasado continuo, ¿sí? Luego del while
un verbo más ing para pasado continuo. ¿Ok? Entonces, la palabra clave para identificar cómo utilizar el while o el pasado continuo es while. Cuando vemos while, es pasado continuos cuando suceden simultáneamente dos cosas, ¿sí? Dos acciones a la vez. Entonces, ing más ing. Entonces, vamos a ver un ejemplo con while. Sofía was eating while her father was reading. Aquí lo pueden notar que está sucediendo dos acciones simultáneas en este ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos while, es antes con ing y después del while con ing. Acciones que han estado sucediendo o han estado realizando. Ahora vamos con el pasado continuo para identificar o la palabra clave del pasado continuo cuando la vamos es pasado continuo es when, ¿sí? Más el verbo en pasado. Tenemos una oración. El when aquí tenemos al inicio, puede ser el inicio, al final o intermedio, ¿sí? Entonces tenemos when the phone rang, I was sleeping, ¿ok? Entonces, cuando el teléfono sonó, estaba durmiendo. Yo estaba durmiendo. Entonces, iniciamos con pasado simple, ¿sí? Iniciamos con pasado simple y seguido vamos con pasado continuo. Entonces, cuando vemos el went, inmediatamente es pasado simple y seguido de un pasado continuo, ¿sí? En el pasado simple lo utilizamos el verbo en pasado cuando son afirmativas y pues cuando son negativas lo utilizamos lo que es el did. Sería el did cuando vamos a hacer negativa sería did not, ¿ok? Entonces eso sería para negar. Aquí estamos, cuando es en afirmativas lo utilizamos solamente el verbo en pasado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos cuando utilizar was y were. Yes, was utilizamos con los sujetos I, he, she, and it. Y were utilizamos you, we, and they. Entonces, ese es el pasado simple y el pasado continuo.